Rusos entraron en mi país en 1995, primera vez. Yo tenía 10 años y mataron más de 300.000 gentes de población de mi país. Mira, la cosa es, yo sabía cuando tú pierdes que van a pasar. Entonces, como saben todo el mundo, acá van a pasar en Polonia, el otro poco a poco, así que van a pasar. Es un ejemplo como entran drones a Polonia, como entran a Lituania, un avión, están mirando cómo reaccionan de la gente. En este mundo, por ahora, hasta ahora, no tiene ningún país esta tecnología que tienen ucranianos. Hola, buenas tardes. Soy Grozny, soy originalmente de Chechenia. Ahora mismo está ocupado por rusos. Estuvimos 2 guerras contra rusos. Antes empezó la guerra, me estuve en Ucrania. Así que cuando empezó la guerra ya sabía que la guerra es guerra, con rusos entraron en Rusia. Así de toda parte, de noticias, televisión y todo el mundo estaba hablando de eso. Estaba en servicio militar en Francia, antes de venir acá. Después me fui a España y vivo allá, estaba viviendo allá en España antes de venir acá en Ucrania, 10 años. Sí, la preparación militar, nosotros tenemos preparación inicial, se dicen, acá en cuarto batallón de Legión extranjera ucraniana acá. Entonces ya como antes que entras al entrenamiento te tienes que pasar una prueba física, acciones, todo, ¿no? Abdominales, etc. Entonces si no pasas, o te tienes que volver a tu país, o si quieres quedarte y tienes que entrenar y te dan una oportunidad de pasar, prepararte entre un mes, no sé, hasta que cuando estás preparado. Después pasas este entrenamiento, ahí te vas a empezar formación inicial, por entrenamiento de militar, dicen. Táctica médica, claro, de táctica médica, ahí te empiezas táctica médica, te enseñan y aprendes allá cuando empiezan el curso inicial de preparación militares. Por la libertad, por mi familia, por mi futuro de mis hijos, porque no es primera guerra que yo tengo acá con los rusos. Rusos entraron en mi país en 1995, primera vez. Yo tenía 10 años y mataron más de 300.000 gentes de población de mi país. Como nosotros somos solo 1 millón, entonces casi mitad de la población se le mataron. Niños, mujeres, viejos, todos. Después ganamos primera guerra, se salieron armas fuerzas de rusos del país y después reentraron en 1999. Ahí ya estaba, yo participé ahí con edad de 15 años en esta guerra contra los rusos, 2 años. Hasta 2 años y después empezaron a llevar a mis familiares, mi madre, padres y todo, y después estaba obligado para salir del país. Mira, la cosa es, yo sabía cuando tú pierdes qué va a pasar, porque ahora mismo está pasando con vamos a decir, mi pueblo, ¿no? ¿Cómo se dice? Mi gente, vamos a decir, ¿no? De mi nacionalidad que están pasando allá. Ahora mismo puedo decirlo, todo el mundo piensa, ya, todo bien allá, está construyendo eso, pero no, están llevando gente, llevando jóvenes, ya desapareciendo mujeres, violando, ya muchas cosas que pasan, matando gente cada día, cada día. Por la gente normal y civiles que están sufriendo en esta guerra. Siempre como el mismo que pasó en mi país, primero que sufren es los civiles. Gente, mujeres, niños, gente mayores, viejos, vamos a decir. Entonces, y si nosotros no hacemos nada, hoy está acá, como pasó nosotros teníamos un presidente, Johar Dudaev. Él estaba diciendo hace más de 30 años que rusos no van a parar en nuestro pequeño país, van a pasar el otro. Y Ucrania también van a entrar en guerra con rusos. Este año, este tiempo, él sabía. Y todo el mundo en internet puede encontrar cómo él habla, él da entrevista, hablan de eso. Entonces, si empiezan acá esta guerra, si alguien piensa aquí se va a parar, no. Entonces, como saben todo el mundo, acá van a pasar en Polonia, el otro poco a poco, así que van a pasar. Es un ejemplo, como entran drones a Polonia, como entran a Lituania, un avión, están mirando cómo reaccionan de la gente, ¿sabes? Entonces, yo pienso que la gente tiene que despertar, olvidar, dejar, tener miedo, que va a pasar eso, o familiares, o el otro, y empezar. Mira, cuando un país hagan invasión al otro país, ¿para qué están haciendo esta gente? Entonces, ellos no tienen, como decir, de valores para ir hasta el final, vamos a decir, hasta el muerto. Ya mucha gente no quieren, se le forzan, le pagan. Si tienes miedo, como si vas detrás, te matan. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, ¿no? Los ucranianos están viviendo en su tierra.
hace muchos siglos, vamos a decir, ¿no? Entonces, ellos tienen para qué batallar contra los rusos, ¿no? Es su tierra, sus familiares, su entonces, por eso yo pienso que los rusos no van a ganar. Ucrania tiene, vamos a decir, tecnología que avanza más rápido en el mundo por ahora. Ni Estados Unidos ni Europa no tienen tecnología de drones. Entonces, cada diario avanzando, más efectivo. Entonces, en este mundo por ahora, hasta ahora, no tiene ningún país esta tecnología que tienen ucranianos. Entonces, con eso, avantaje, vamos a decir, estoy casi seguro, sí, exacto. Es querer estar libres, no estar, vamos a decirlo en español, vamos a decir, estar libre, vamos a decir, ¿no? Estar libre para tener su libertad. Porque mira, ahora mismo que están pasando allá, la otra vez voy a volver a la cuestión de mi país, están cambiando de cultura, poco a poco cambiando de cultura, van cambiando muchas cosas. Entonces, si ellos quieren que ellos van a vivir como los rusos, ¿sabes? Poco a poco. Entonces, no dejan libertad, no dejan gente vivir como ellos tienen desde siglos y siglos ya, que sus padres, sus abuelos, están cambiando, quieren cambiar la cultura. Parte militar, esta gente tiene motivación, es muy motivado y no tiene miedo de muerto o el otro, y que puedes verlo que hasta el final que se van esta gente, porque saben, entienden para qué están acá. Parte civil está siempre ayudando, siempre con todo, con comida, cualquier cosa, al menos mínimo que puede hacerlo, que hagan siempre. Extranjeros, ucranianos, la gente que cuando saben para quién es, para qué parte está, y se ayudan toda parte. Yo me estuve un montón de lado todo el frente, toda la línea del frente. Entonces nunca me encontró nadie que me solo pasaba al lado, así que sin hacer, sin decir nada. Siempre estaba, necesitas algo, ayuda al otro. Entonces, eso que me sorprendió. Primero, la gente que piensa que va a estar millonario acá, entonces no le vienen, no es cosa para arriesgar la vida, ¿no? Segundo, cada persona tiene que saber para quién él va allá, acá, para qué él va acá, y tiene que tener algo para quién vienen acá, ¿sabes? Entonces, los otros, que hay gente que quieren disfrutar la vida esa, que mejor quedan en su casa. Sí, empiezo a hablar de países, yo me estuve en un montón de países, de verdad. Empezando de países latinos hasta que terminamos toda Europa, Estados Unidos, Australia, hay un montón, es casi todo el mundo, toda parte de Corea, de Japón, todo el países. Muy bien, muy bien, yo no tengo problema con eso porque como hablo varios idiomas y como hay muy fácil para comunicarle, para entenderle. Cuando vienen alguna gente que saben, como les dije antes, que saben para qué se vino, entonces ellos saben escucharlo, aprenderlo, están listos y te han motivado y todo, muy fácil comunicar con ellos. ¡Slava Ukraini!